Buenas tardes, empezamos con el módulo 5. Vamos a hablar de las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias son reacciones adversas a los alimentos que tienen en su origen un mecanismo inmunitario. Los síntomas de las alergias alimentarias van desde un ligero malestar hasta reacciones graves, potencialmente algunas de ellas mortales, que necesitan intervención médica inmediata. Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Incluso una pequeña cantidad de alimento que causa la alergia puede ocasionar signos y síntomas como problemas digestivos, urticaria o inflamación de las vías respiratorias. De acuerdo al artículo 235, séptimo, del Código Alimentario Argentino, los alergenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles deberán ser declarados a continuación de la lista de ingredientes del rótulo, siempre que ellos o sus derivados estén presentes en los productos envasados listos para ofrecerlos a los consumidores, ya sean añadidos como ingredientes o como parte de otros ingredientes. Si ustedes se fijan en los rótulos de los quesos nuestros, a continuación de la lista de ingredientes, dice contiene leche, que es el alergeno que nosotros tenemos presente en la planta, que lo tenemos directamente en nuestro mayor insumo, en nuestro mayor ingrediente, que es la leche. Los alergenos de declaración obligatoria en la República Argentina son los siguientes: cereales que contienen gluten, como por ejemplo el trigo, el centeno, la cebada, la avena, espelta o cepas híbridas y productos como estos. De la sigla SINTAC proviene de esto: la T de trigo, C de centeno, C de cebada, A de avena. Los crustáceos y sus productos son otro de los alergenos de declaración obligatoria. Incluyen todas las especies de crustáceos como langostinos, camarones, centolla, langosta. Las especies pueden estar mencionadas en la lista de ingredientes, pero en la declaración de alergenos debe mencionarse con el nombre genérico crustáceo. Los huevos y productos de los huevos, por ejemplo, la yema, la clara, la ovoalbúmina, la lisocima, la lecitina de huevo, deben declararse en el rótulo como contiene derivados de huevo. Se refiere a los huevos en cualquier especie de ave que se encuentren contemplados en el Código Alimentario, no solo los de gallina. Si bien la especie a la que pertenece puede estar indicada en la lista de ingredientes, por ejemplo gallina, pato o la especie que sea, en la declaración de alergenos debe mencionarse con el nombre genérico la palabra contiene huevo. Pescado y productos pesqueros. El pescado fresco, curado, ahumado o enlatado en conservas. Incluye las especies de pescados como trucha, salmón, merluza, cualquier especie de pescado. Las especies pueden estar mencionadas en la lista de ingredientes, pero el alergeno debe estar declarado como pescado y productos pesqueros. Maní, soja y los productos derivados de ellos. Se va a rotular como contiene derivados de maní. No hay excepciones para los derivados del maní, ni siquiera en el aceite refinado. Y se declara, contiene maní. La soja se declara como también derivados de soja, se exceptúa de esto a los aceites y grasas de semilla de soja, a los tocoferoles y a los fitoesteroles. La leche y productos lácteos, incluso la lactosa, deben declararse como contiene leche. Ahora, cuando hacemos un producto que es derivado de la leche, ahí vamos a poner contiene derivados de leche. Ejemplos de estos es las proteínas lácteas, el lactosuero, la lactosa, esos son los que contienen derivado de leche. En cambio, la manteca, el yogur, el dulce de leche, la leche, todos esos llevan la palabra contiene leche. A fines de la norma se consideran las leches obtenidas de los mamíferos de todas las especies admitidas para su consumo, sea cabra, oveja, búfala o vaca. Los frutos secos y derivados de los frutos secos también son de declaración obligatoria. Las frutas secas que se deben indicar son las que correspondan al artículo 894 del Código, y debe indicarse, contiene la fruta seca
que uno especifica. Ahora cuando son harinas de almendras, harinas de nueces, o aceite de almendras o de nuez, se va a declarar como contiene derivado de la semilla que contenga. Y por último, los sulfitos. Los sulfitos son los aditivos que están en concentración de mayor o igual a 10 partes por millón, aún estando mencionados en la lista de ingredientes con el nombre químico, se declaran como sulfito en la misma frase junto con el alergeno. Debe declararse contiene sulfito. Dentro de todos estos alergenos, el que nosotros le vamos a dar mayor importancia es a la enfermedad celíaca, a lo que produce el trigo, avena, cebada y centeno. Los productos que elabora Remoti son sin TAC, o sea, son aptos para celíacos. Haber obtenido la certificación de que nuestros productos son sin TAC fue a través de toda una inscripción que se hizo en el ministerio. Cuando ustedes reciben las capacitaciones en las inducciones, se les habla de esto, de cómo tienen que manejar cuando ustedes van a los descansos, para evitar la contaminación cruzada cuando después van a la sala de elaboración. Así que vamos a explicar un poquito más, para que entiendan, por si alguno no sabe bien cómo es, qué es la enfermedad celíaca. La celiaquía o la intolerancia al gluten es una intolerancia permanente al gluten presente en los cereales, como el trigo, la avena, cebada y el centeno. Es una enfermedad gastrointestinal crónica debida a una predisposición genética. La enfermedad genera inflamación intestinal y atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo que dificulta la absorción de los nutrientes. Es considerada la enfermedad intestinal crónica más frecuente que puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez avanzada. La consecuencia de estas lesiones es la atrofia de las vellosidades del intestino delgado. Como ustedes pueden ver en la foto, la de la izquierda son las vellosidades normales de un intestino vistas con un microscopio, y las de la derecha son las vellosidades en la enfermedad celíaca atrofiadas, con lo cual si ustedes ven la superficie de contacto de absorción que puede tener una persona normal a una enferma, es mucho menor. Por eso en general a veces se producen problemas de crecimiento, problemas de aumento de peso, caída del pelo. Es una enfermedad multisintomática, pero consecuencia de esta enfermedad son un montón de problemas por mala absorción de los nutrientes que uno come. Debido a esta disminución en las vellosidades, se establecen defectos en la absorción y en la utilización de los nutrientes como proteínas, grasas e hidratos de carbono. Estos cambios pueden provocar síntomas como diarreas, flatulencias, cansancio, pérdida de peso, puede retrasar el crecimiento en los niños. La enfermedad celíaca tiene manifestaciones clínicas y funcionales muy variables que pueden llegar desde ser fatales a ser personas asintomáticas. Es por eso que una persona aparentemente sana puede padecer esta enfermedad sin saberlo. El gluten es el nombre común, dado las proteínas encontradas en algunos cereales que son dañinas para el enfermo celíaco. Los síntomas más frecuentes en la enfermedad celíaca son pérdida de apetito, pérdida de peso, diarrea, distensión abdominal, anemia, retraso en el crecimiento, alteraciones de carácter, aparición de aftas bucales, sequedad de la piel y del pelo, abortos espontáneos. Los síntomas pueden ser moderados o ser asintomáticos. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se realiza a través de dos pruebas. La primera es un análisis de anticuerpos específicos en sangre, anti-endomicio y antitransglutaminasa, que aunque no sirve para confirmar la enfermedad celíaca, sí puede descartarla. Y la segunda es la biopsia intestinal. Es la única prueba que permite tener un diagnóstico realmente confirmatorio de la enfermedad celíaca. No existe tratamiento para la cura de la enfermedad celíaca. Si uno es celíaco, no tiene cura. Lo que sí se hace es hacer una dieta totalmente estricta, sin nada de gluten, de por vida. Y de esa forma, la persona no presenta síntomas y tiene una vida normal. El tratamiento de la enfermedad celíaca se basa en dos premisas fundamentales. Primero, eliminar todo producto que tenga como ingrediente trigo, avena, cebada o centeno y sus derivados.
Eliminar cualquier producto contaminado con estos cereales por una contaminación cruzada, porque en la misma línea se elabore, no sé si hacen un chocolate que tiene alguno de estos componentes o alguna galletita y después se hace otro producto que es libre de gluten, ahí puede haber una contaminación cruzada. El realizar una correcta dieta conlleva a la desaparición total de los síntomas, así como a la reparación de las lesiones en el intestino. Es reparable, pero lo que decimos, o sea, no se cura. Si vuelven las vellosidades intestinales y la persona no hace la dieta, vuelve otra vez después a tener los síntomas. El marco normativo dentro del Código Alimentario que contempla los alimentos libres de gluten es el capítulo 17 de alimentos de régimen o dietéticos, en el artículo 1383 y 1383 bis, donde dice que alimento libre de gluten es el que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración impiden la contaminación cruzada. No contiene prolaminas procedentes del trigo, de trigo duro, centeno, cebada, avena, ni de sus variedades cruzadas. El contenido de gluten no puede superar los 10 miligramos por kilo de producto. Ahora, ¿cómo identificamos un alimento libre de gluten? El Código Alimentario Argentino y por la Ley Nacional 26.588 establece que el logo oficial para utilizar como alimentos libres de gluten es este que ustedes ven en la imagen. Puede ser en amarillo y rojo, como ven ahí, o puede ser en blanco y negro. No puede tener otros colores. Seguido de esto debe estar la leyenda libre de gluten. Para poder usar este logo hay que inscribir el producto en el ministerio como libre de gluten, haber habilitado la planta como planta libre de gluten y tener el análisis de los productos que son libres de gluten por un laboratorio habilitado por lo que le llaman la red del RENALOA. Las condiciones que exige el Código Alimentario para alimentos libres de gluten son: análisis que avale la condición de ser libre de gluten otorgado por un organismo oficial o entidad con reconocimiento oficial, un programa de buenas prácticas de manufactura para alimentos libres de gluten con el fin de asegurar la no contaminación con derivados de trigo, avena, cebada y centeno durante los procesos de elaboración. Ahora, ¿cuándo podemos tener contaminación cruzada? Cualquier alimento apto que entre en contacto con gluten lo convertirá en un alimento no apto para su consumo. Si yo estoy haciendo un guiso con gluten y un guiso sin gluten y voy a utilizar la misma cuchara para revolver uno que revolver al otro, lo voy a contaminar. Si voy a freír papas fritas y voy a freír milanesas y voy a usar el mismo aceite, esas papas fritas que originalmente eran sin gluten, porque la papa de por sí no tiene gluten, esas papas van a estar contaminadas. Si comparto la tostadora, la sanguchera, por poco que sea, si comparto el cuchillo, la tabla, cualquier cosa que yo comparta con un alimento con gluten y después lo use en un alimento sin gluten, hace que ese alimento esté contaminado. Algunas recomendaciones para evitar la contaminación cruzada con gluten son: lavarse siempre las manos antes de manipular los alimentos libres de gluten. Por eso les pedimos a ustedes que cuando ingresan al sector de trabajo, después de su descanso, se laven bien las manos, porque la mayoría de ustedes consumen alimentos con gluten. Los alimentos sin gluten deben ser cocinados en primer lugar. En la heladera se deben separar los alimentos libres de gluten de los que no. Hay que rotularlos y deben estar en recipientes herméticos. En las alacenas, lo mismo que en las heladeras. No podemos usar los mismos utensilios. Si en casa tenemos una persona celíaca, tiene que tener sus utensilios, sus repasadores, sus platos, sus ollas, todo aparte para no compartir con el resto. Si uso manteca y estoy con alguien que es celíaco y él come galletitas de arroz, que las puede comer, y yo como galletitas comunes y uso el cuchillo y paso la manteca, y él usa después el mismo cuchillo y pasa la manteca por sus galletitas, está contaminando su alimento. En el microondas hay que tapar los alimentos libres de gluten, hay que usar indumentaria exclusiva para trabajar con alimentos libres de gluten. No se puede compartir ni licuadoras, ni batidoras,
hay que hornear por separado, y esto que les decía, los repasadores, las esponjas, las rejillas, todo debe ser diferente. Bueno, terminamos con el módulo 5. El viernes les voy a estar mandando la evaluación. Muchas gracias a todos por estar